Pela, ¿estás ahí? Muchachos, ahí empezamos. Ya está en vivo. Profe, ¿ya pueden hablar? Ya, Eric. perfecto. Bueno, muy bien. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros panelistas, a los colegas entrenadores de la República Argentina. A través de este medio es la forma en que vamos a compartir especialmente todo el conocimiento que ellos tienen del trabajo, las experiencias que ellos tienen en los equipos que ellos han trabajado, para que todos, especialmente acá en Bolivia, todos los entrenadores que puedan entrar a este panel, puedan absorber todo el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Queremos invitar particularmente a todos los alumnos del Instituto Técnico Nacional de Entrenadores de Fútbol para que ellos también puedan subir y puedan escuchar y hacer las preguntas que tienen. Vamos a darles la bienvenida a todos ellos. Queremos presentar a los siguientes colegas: Alejandro Romero, director técnico; Jonathan Martínez, también director técnico; Pablo Freitas, preparador físico; Fabio de Nico, también preparador físico; Jonathan Cuenca, preparador físico. Entonces les queremos dar la bienvenida. Queremos empezar, va a empezar a Alejandro con su exposición y hemos acordado cuál es el tiempo, entonces tienen ustedes todas las puertas abiertas para iniciar esta charla. Bien, voy a empezar bueno, yo. Perfecto, voy a empezar yo. Y iba a decir, bueno, que vamos a empezar con la parte física, que es la inicial, así vamos a la parte técnica después. Así que va a arrancar el profe Jonathan Cuenca con la presentación. Perfecto. ¿Se escucha bien ahí? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Agradecer a toda la gente de Bolivia ahí que está del otro lado. Y agradecerle también a Roberto por esta posibilidad de compartir nuestro laburo, ¿sí? Bueno, me paso a presentar. Yo soy Jonathan Cuenca, estudiante del último año del profesorado de Educación Física. Esperemos recibirnos este año. Y vamos a hablar junto a Pablo lo que es nuestra metodología en el entrenamiento infanto-juvenil, ¿sí? Ambos trabajamos en el Club Barraca Central, que se encuentra en la segunda división del fútbol argentino, ¿sí? Bueno, yo voy a empezar hablando sobre el fútbol infantil. Primero que nada, tenemos algunas consideraciones básicas, didácticas, pedagógicas, que creemos muy importante para llevar a cabo el entrenamiento con nuestros niños, ¿sí? Primero que nada, creemos que a los niños debemos valorarlos como tal, ¿sí? Como sujetos en pleno desarrollo biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Que el niño está en pleno desarrollo físico, mental y social, ¿sí? Y no debemos considerarlos como adultos pequeños. Sabemos que muchas veces niños que entrenan en diferentes clubes son sometidos a entrenamientos donde se los trata y se los entrena como adultos. Sabemos que ellos no están adaptados. Sabemos que tenemos que liberar al niño de estas presiones, de estas exigencias que lleva el mundo adulto. Y no debemos buscar un rendimiento temprano, ¿sí? Sabemos que muchas veces esto termina en frustraciones. Puedo contar una experiencia mía. Yo jugaba al fútbol en un club de mi barrio a los 5 años. Y bueno, tengo una familia futbolera que me veía siempre en los partidos, copaban lo que es la hinchada de la cancha. Y cada vez que yo tenía la pelota, mi familia, mis tías principalmente me gritaban. Y el director también me gritaba lo que tenía que hacer y la mayoría de las veces terminaba equivocándome. Esto siempre terminaba en una frustración para mí, terminaba los partidos llorando muchas veces y terminó en que yo quiera dejar el fútbol por 2 años y no volver al deporte
hasta cumplir los 7, 8 años. Así que es muy importante este sentido. Debemos fomentar valores de compañerismo, esfuerzo, competencia sana, humildad y respeto, ¿sí? Consideramos que el grupo se debe respetar entre ellos y deben respetar al docente, ¿no? Debemos saber que ellos deben competir de manera sana, ¿sí? Y no querer buscar el rendimiento en tempranas edades, sino que se ponga como principal objetivo el disfrute del chico, ¿sí? Debemos también conocer la fase en la que está transitando el niño, debemos conocer su edad y debemos conocer su fase madurativa. Sabemos que según su desarrollo fisiológico va a tener diferentes adaptaciones en los entrenamientos. Así que es muy importante esto. ¿Cómo deben ser las sesiones y los entrenamientos con estos niños? En las primeras infancias, en las primeras edades donde el chico llega al club, las clases deben ser muy similares a las clases de educación física primaria, en donde debe predominar el juego, ¿sí? Ya que lo consideramos que a través de este se puede mantener la concentración y la motivación del niño. Además, lo consideramos como un elemento constructor de los esquemas de socialización, competitividad y de respeto hacia las reglas y las normas. Bien, el balón y el espacio de juego, muy importante que está adaptada a la edad del niño. En primeras edades el balón debe ser grande y liviano, ¿sí? Y los espacios deben ser reducidos. Debemos crear escenarios también en donde se promueva la libre exploración, la creatividad y la toma de decisión en estos niños. Sabemos que muchas veces los niños están sometidos a entrenamiento en donde se busca la automatización del movimiento y la mecanización de diferentes acciones del deporte, en donde no resulta muy motivador para el niño y justamente muchas veces terminan abandonando estos entrenamientos. Debemos buscar que ellos experimenten nuevos movimientos, que descubran nuevas acciones, que exploren su cuerpo y que conozcan su cuerpo. Debemos exponer al grupo las conductas positivas y no las negativas. ¿Qué significa esto? Si veo un niño que está realizando mal un gesto deportivo, bien, a ese niño no lo voy a exponer ante el grupo, no le voy a corregir delante del grupo, sino que lo voy a retirar, a apartar de ese grupo y corregirlo de manera personalizada, ¿sí? Para no generar futuras frustraciones. También debemos comunicar al niño el porqué y el para qué de la tarea. Sabemos que en las primeras edades muchas veces los chicos hacen actividades que no están relacionadas al deporte, pero ellos deben saber que esas actividades le van a ayudar a mejorar en diferentes aspectos del deporte, en este caso en el fútbol, ¿no? En el entrenamiento vamos a buscar el desarrollo físico-motor, neurocognitivo, socioafectivo, los componentes tácticos y los técnicos coordinativos. Vamos a dividir el entrenamiento en esas 5 fases. En lo físico-motor vamos a buscar el desarrollo de la imagen corporal, es decir, que el niño deba conocer su cuerpo, ¿sí? Debe conocer cada segmento de su cuerpo, debe desarrollar su esquema corporal, es decir, conocer el diámetro de su cuerpo. Por ejemplo, si yo al niño lo quiero hacer pasar por un aro, deben saber cómo acomodar su cuerpo para pasar por dentro de él. Y la lateralidad. La lateralidad no solamente para enseñarles a los chicos qué es la izquierda y cuál es la derecha, sino que también sabemos que el niño ya en estas edades tiene una predominancia en un hemisferio del cuerpo y debemos tratar de estimular el hemisferio más inhábil también, ¿sí? Para buscar
futuramente una especialización adecuada al gesto deportivo. Entonces, primero debe conocer su cuerpo y el espacio, y luego va a tener que aprender a dominar ese cuerpo. Para eso vamos a trabajar con las habilidades y destrezas motrices básicas, y vamos a trabajar también con las capacidades coordinativas para regular esas acciones motoras. Dentro de las habilidades motoras básicas tenemos las no locomotivas, las locomotivas y las de manipulación. Dentro de las locomotivas están las que son correr, galopar, rolar, reptar, saltar, etc., ¿sí? Y las no locomotivas como girar, traccionar, empujar, golpear, etc. Y luego tenemos la de manipulación, que es las acciones en donde el chico recibe, lanza, pasa, etc., ¿sí? Dentro de las capacidades coordinativas debemos desarrollar el ritmo, el acople, la orientación, el equilibrio, la de diferenciación y la reacción. Y luego ya, una vez que el chico aprenda a dominar su cuerpo, aprende a regular ciertas acciones motoras, voy a empezar con la iniciación de las cualidades físicas, ¿sí? Para buscar ya un rendimiento futuro. Dentro de lo neurocognitivo y socioafectivo, consideramos que tenemos que realizar tareas y juegos en donde el jugador tenga que resolver de manera estratégica, ¿no? Así ampliamos su bagaje de decisión, también creamos su creatividad y también creemos que debemos considerar los juegos cooperativos en donde se estimulen las relaciones interpersonales de los chicos. Con esto, por ejemplo, podemos dar un ejemplo de un juego que yo puedo hacer en los entrenamientos, que es alguna tarea en donde el grupo tenga un objetivo en común y en donde tengan que ponerse de acuerdo para cumplir ese objetivo. En etapas infantiles debe prevalecer el juego, esto que dijimos, para que el chico sienta placer y alegría a la hora de entrenar. En cuanto a lo técnico, táctico y coordinativo, debemos enseñar conceptos tácticos según la comprensión abstracta del niño. Es decir, no debemos enseñar conceptos muy complejos porque los niños seguramente no lo van a entender. Establecer una metodología participativa, ¿qué significa esto? Que el chico sea parte del aprendizaje y preguntarles a ellos si, por ejemplo, les gusta o no las actividades y tareas que estamos realizando con ellos. Es muy importante saber sus gustos y preferencias. Los fundamentos tácticos enseñados debemos enseñarlos a partir de situaciones situacionales y jugadas. Debemos evitar esto que decíamos, la monotonía, la mecanización de los movimientos. Debemos estimular también conceptos técnicos tácticos por varios canales receptivos. Es decir, no solamente explicarle al chico de forma verbal, sino que también a través de videos, a través de pizarras, de dibujos, de demostraciones y hasta realizando preguntas. Bien, tenemos que tener en cuenta para el entrenamiento algunos principios en donde podemos establecer el estímulo eficaz de la carga, es decir, que la carga no sea ni superior ni inferior a su etapa madurativa. Cargas crecientes, es decir, que la carga vaya en progresión de menor a mayor, de lo simple a lo complejo. Y debemos buscar también la variabilidad de las cargas, es decir, que las cargas no sean siempre iguales, porque va a generar también una desmotivación en el chico, ¿no? Una frecuencia apropiada, que quiere decir que no debemos generar
espacios muy grandes entre entrenamiento y entrenamiento. Individualización de la carga, en donde debemos entender que el chico es un individuo único que tiene características propias, ¿sí? Especialización de la carga, en donde sabemos que la carga debe ser lo más específica posible al deporte o al gesto que quiero enseñar. La relación entre estímulo y recuperación. Sabemos que para trabajar en diferentes sistemas energéticos necesitamos saber los tiempos de pausa. Y la supercompensación y periodización de la carga, que esto viene más de la mano a la edad de juveniles, ¿sí? Que luego Pablo lo va a explicar. Etapas del futbolista podemos dividirlas en preinfantil de 6 a 8 años, en infantiles de 8 a 13 años y de 14 a 20 años, etapa juvenil. Bien, según la edad cronológica del niño y según la maduración, vamos a dividir grupos de trabajo, ¿sí? Tanto en edad cronológica, vamos a dividir en 3 grupos de trabajo. La fase 1 de 6 a 8 años, la fase 2 de 8 a 10 años y la fase 3 de 10 a 13 años. En cada fase, según maduración biológica, yo voy a dividir a grupos iniciales, intermedios y avanzados, según su experiencia motora pasada, según su etapa madurativa y según sus cualidades en el deporte, ¿no? Bien, tenemos en cada etapa diferentes aspectos que vamos a desarrollar. En lo físico, en la primera etapa, en la fase 1, vamos a desarrollar el desarrollo motor, las habilidades motoras básicas, desplazamientos y la lateralidad, esto que ya lo definimos. Lo técnico-táctico, con un modo explorativo, que también ya lo dijimos. Vamos a trabajar en las etapas de 8 a 10. Vamos a trabajar ya en el ajuste del patrón motor. Vamos a trabajar sobre las capacidades coordinativas y destrezas gimnásticas. Y ya en lo técnico-táctico vamos a pasar a un modo analítico, donde vamos a trabajar los conceptos técnicos de manera específica. De 10 a 13 años ya buscamos una precisión motora. Buscamos también enseñar distintas capacidades como la fuerza, la resistencia, y ya buscamos una máxima capacidad en estos aspectos. En lo técnico-táctico vamos a trabajar ya de un modo situacional, con juegos reducidos y tareas que llevan resoluciones de problemas, ¿no? Bien, en cada edad vamos a tener diferentes fases sensibles, diferentes capacidades que podemos trabajar en cada una de estas edades. Este es un cuadrito que utilizamos mucho para la hora de planificar. Según la fase madurativa, tenemos también diferentes capacidades a trabajar. Y tenemos este cuadrito también que nos explica en qué edades el chico tiene su crecimiento y sus engordamientos. Esto es muy importante saberlo porque cuando el chico crece de una manera mucho mayor a lo que venía creciendo, seguramente va a tener que volver a adaptar su cuerpo, volver a dominar su cuerpo, ¿sí? Y conocerlo. Es muy importante trabajar la coordinación luego de estos picos de crecimiento. Bien, para planificar voy a tener que primero realizar un diagnóstico del grupo.
Es decir, conocer a los chicos, conocer el nivel que tienen, saber su edad. Y debo también saber las instalaciones con las que cuento, ¿sí? Los espacios disponibles del club. Johnny, Luego, disculpa, ¿me escuchás? Sí. Escuchame. Disculpa que te interrumpa. Sí. Dime. Para terminar el PowerPoint de las partes infantiles, ¿qué tiempo te falta? Acuérdate que tenemos 1 hora y tenemos Dale, que poner... sí, faltan 4 o 5 diapositivas. Dale. Ya habla Pablo. Bien, dale, tranqui, dale. Más rápido, dale. Bien, luego del diagnóstico vamos a evaluar las diferentes capacidades y las diferentes técnicas del chico. En base a esto vamos a plantear objetivos anuales y de mesociclo, es decir, en cada mes. Vamos a elaborar un plan y vamos a llevarlo a cabo. Luego que lo llevamos a cabo, al final de cada sesión voy a realizar un feedback. Es decir, que voy a ver si lo que yo estoy trabajando está sirviendo o no. Y luego voy a realizar un control a partir de los 6 meses para ver si estoy por el buen camino y estoy haciendo bien las cosas. Como diagnóstico final voy a evaluar todo lo que trabajé ese año y ver si cumplí o no los objetivos. Bien, algunas evaluaciones que utilizamos con los chicos, de velocidad lineal, de agilidad y de salto para evaluar la potencia. Modelos de planificación. Este es un modelo que podemos ver para una etapa inicial. Modelo de planificación. Para trabajar la fuerza en los niños, tenemos 3 momentos. Primero que nada, tengo que desarrollar el tono muscular en el chico. Es decir, que el chico sea capaz de manifestar las distintas acciones en que conlleva a que el chico realice fuerza, como las tracciones y empujes de miembros inferiores y superiores. Luego voy a realizar una postura, es decir, que el chico esté con una postura correcta a la hora de realizar diferentes ejercicios. Y luego voy a pasar al movimiento, que ahí sí ya voy a enseñar los ejercicios básicos y los derivados del levantamiento olímpico. Estas son unas metodologías que usamos para enseñar los ejercicios derivados del levantamiento olímpico. Algunos videos que lo vamos a obviar porque tenemos poco tiempo. Y acá ya empieza la parte de juveniles. ¿Querés hablar vos, Pablo? Bien, perfecto. Bueno, Johnny, muchas gracias. Muchas gracias a Roberto, muchas gracias a Félix por darnos la oportunidad de expresar nuestro trabajo. Bueno, yo voy a estar hablando un poco de lo que es la preparación física dentro del fútbol juvenil. Una vez que de todo lo que estuvo hablando Johnny, ¿sí? El megaciclo de trabajo que estuvieron haciendo en el fútbol infantil, nosotros recibimos a esos chicos, ¿sí? No sé si Johnny, si me puedes poner la diapositiva, que se salió. Sí. Ahí la puse, ¿la ves? Ahí va. Bien. Y tenemos en cuenta que lo dividimos al fútbol juvenil en 2 etapas. Acá en el fútbol de Argentina, ¿sí? Tenemos una primera etapa que es séptima, octava y novena, ¿sí? Que van desde los 14 años a los 16. Y una segunda etapa que es de sexta, quinta y cuarta, que ya va más orientado hacia el fútbol profesional, sí, que va de 17 a 20 años. Bien, Johnny. Vamos. Bien. ¿Qué usamos nosotros para planificar? Sí, nuestra idea para planificar dentro de lo que es el fútbol juvenil es que los chicos experimenten, que nuestros jugadores experimenten diferentes metodologías de preparación física para que vayan adaptándose a lo que sería un alto rendimiento. En este caso, en las primeras etapas, ¿sí? Que serían novena y octava, que nosotros recibimos desde un fútbol infantil, ¿sí? Desde el desconocimiento del entrenamiento, utilizamos una metodología tradicional, ¿sí? Mathieu, que se divide en periodo preparatorio, periodo competitivo y periodo transitorio, ¿sí? Que el preparatorio ahora sobre la pretemporada, en donde tenemos
cargas de mayor volumen y menor intensidad. El competitivo, utilizamos cargas específicas de la competencia, y dentro del periodo transitorio son las famosas vacaciones, ¿sí? Donde nosotros le enviamos algunas rutinas orientativas para que se estén trabajando, los chicos en vacaciones, ¿sí? Dentro de lo que es la segunda fase, ¿sí? Ya nos orientamos a metodologías más contemporáneas, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos un proceso de trabajo ya establecido desde la primera fase. Utilizamos metodologías ATR, obviamente adaptadas al fútbol, con una periodización táctica que usan desde nuestro club, orientadas a la función de juego, ¿sí? de lo que cada técnico quiera trabajar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Utilizamos un método analítico integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nos guiamos sobre la periodización táctica y lo que requieren los técnicos, nosotros también trabajamos en nuestros espacios que tenemos de manera analítica para ir ajustando esos desfasajes o capacidades que necesitamos potenciar en los jugadores, ¿sí? Por eso aclaramos también, ¿sí? Que las cargas concentradas que utilizamos en el ATR, ¿sí? Lo utilizamos mayormente en una etapa de pretemporada, siendo que en competencia nos orientamos un poquito más en un 80% de la periodización táctica, 20% de lo que nos resta a nosotros, ¿sí? Desde la preparación física, tanto con microciclos estructurados, con modelo ATR, como dijimos, y metodología tradicional, dependiendo también de la orientación que en estos casos tenemos del fútbol profesional. Bien, ¿seguimos, Johnny? Sí. Bien. En primer lugar, sí, nosotros a la hora de planificar, para planificar necesitamos, ¿sí? Tener un diálogo y un trabajo integrado con el técnico. Entonces, evaluamos, ¿sí? En primer lugar, qué metas tenemos para este año, ¿sí? Definimos un objetivo en común. Evaluamos, como dijo Johnny, también evaluamos al grupo. Una vez que recibimos al grupo, decidimos si podemos ejecutar nuestro trabajo, si el nivel de los jugadores está acorde a lo que nosotros podemos llevar a cabo o no. Y en base a eso, obviamente, trabajamos en función del sistema de juego y armamos la planificación en conjunto. ¿Listo, Johnny? Bien, eso es un poquito de... Colegas, disculpe, pero usted considera del tiempo, tenemos 10 minutos por expositor y bueno, ya hemos tomado casi 30 minutos. Entonces me gustaría que ustedes dosifiquen el tiempo. Perfecto, no hay problema. Bien, pasamos a esta diapositiva, Johnny, que bueno, es un poquito de lo que hablamos del megaciclo. ¿Sí? Bien, ahora, una vez que, como hablamos del trabajo integrado con el técnico, utilicemos la planificación, ¿sí? Nos orientamos a la planificación y definimos las capacidades a trabajar de manera anual. Esto es una planificación que tenemos de manera anual, ¿sí? Dividido por mesociclos y microciclos, dependiendo la orientación si es en pretemporada o en competencia, y eso lo definimos, ¿sí? ¿Pasamos, Johnny? Bien, esto es una planificación tipo, ¿sí? Una semana tipo de fútbol juvenil. Dividido obviamente los colores por intensidad que utilizamos nosotros, es una planificación modelo como para tener un ejemplo de lo que estamos trabajando. Pasamos, Johnny, lo explicamos así por encima porque nos quedamos con poco tiempo. Sí, y una meta sí que tenemos nosotros sí es cuantificar los datos desde la percepción subjetiva del esfuerzo con una escala de Borg. La hacemos justamente para orientarnos a ver qué tan exigente fue el entrenamiento, ¿sí? Diario. Esto lo medimos de manera diaria, lo hacemos de manera semanal y de manera mensual, ¿sí? Analizamos estas cargas. Para terminar, ¿sí? Esto es un poco lo que estamos haciendo del entrenamiento en cuarentena, que estamos haciendo también por la aplicación Zoom, dividido en 3 sesiones semanales. Lo hacemos tanto con fútbol juvenil como con fútbol infantil, para mantenerlos activos, combatir toda esta cuarentena como lo estamos haciendo casi todos desde nuestra posición. Así que esto es el final desde nuestro lado, así que le damos la palabra al profe siguiente. Le agradecemos mucho por estar del otro lado y escucharnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Alejandro. Voy a hablar de lo que es el proceso de fútbol infanto-juvenil desde la parte técnico-táctica.
¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a trabajar justamente sobre el proceso del chico desde que inicia hasta que termina. La primera etapa de fútbol formativo es de 8 a 9 y 10 años, ¿sí? Y esto es un punto muy interesante que por ahí hay que deconstruirse para entenderlo. El fútbol sudamericano generalmente busca y habla en las edades de 6, 7, 8 años que los chicos pasen a pelota, ¿sí? Increíblemente, cuando consultamos con gente que estuvo en el Barcelona, que son los reyes del pase, ellos mismos decían que lo que buscaban eran dribladores, jugadores que gambeteen, jugadores que se puedan sacar jugadores encima a estas edades, justamente por eso, porque el pase lo iban a enseñar de más grande. Entonces, nosotros también, como técnicos, debemos de construirnos, debemos aprender otro tipo de cosas, y no solamente copiar, sino escuchar, meterse en capacitaciones y de esa manera pensar y repensar sobre la mejor manera que tenemos para trabajar. Vamos a priorizar el desarrollo del pie, de la habilidad innata, de la creatividad, de la valentía para la gambeta y el juego individual. Todo, absolutamente todas estas edades tiene que ser a través de la pelota. Las pelotas y los materiales deben ser adaptados. No hay mucho secreto en esta edad. No les griten a los chicos, no los frustren y déjenlo que jueguen, que el resto viene solo. Tengan paciencia con los chicos a esta edad, déjenlo que gambeteen. Es la edad justamente en que el chico es egoísta por naturaleza. Vamos a usar ese egoísmo a nuestro favor. Pasamos a la edad infantil, 11, 12 y 13 años. Parece que no, pero de 10 a 11 o de 10 a 12 años, por más que sean pocos cronológicamente, mentalmente esa edad es enorme, la diferencia es enorme. Nos centramos, como dijo el profe Johnny, en el trabajo no analítico de la técnica, sino a través de las situaciones de juego. El pase lo vamos a trabajar a través de ruedas de pase, de rondos orientados. El cabezazo a través del pick y volley, que ahora voy a dar una pequeña explicación. Y el control a través de rondos, orientados con pautas. El cabezazo, el pick y volley es el juego por excelencia en Paraguay, ¿sí? Los paraguayos son, como todos sabemos, uno de los mejores cabeceadores de Sudamérica. ¿Cómo hacen? Crearon un juego que tiene reglas básicamente de juego con el pecho, de juego con la cabeza, y que el jugador todo el tiempo está resolviendo. Resuelve si viene alta, si viene baja, si baja con el muslo, si baja la técnica, y hay un gran aprendizaje y una gran mejora de la técnica en este juego, el cual para trabajar el cabezazo recomiendo. Las diferencias. En el método situacional, el trabajo de pase tiene diferentes sentidos y le damos un sentido al pase, no solamente un sentido derecho o izquierdo, le damos una idea al pase, ¿sí? Que logramos que el pase sea un mensaje, de alguna manera. En cambio, del modo analítico, no encuentra mejoras ni en la dificultad ni en la velocidad del pase. El pase, como bueno, pueden ver en la diapositiva, puede ser a través de pasar e ir o pasar y quedarse, como lo hace mucho el Barcelona. No es todo correr, no es todo músculos, no es todo energía, sino que es todo cabeza. Por eso es muy importante en esta edad, todo el tiempo los chicos tienen que estar tomando decisiones. ¿Cómo explicamos el cabezazo? Buscamos el desarrollo mental, que el chico aprenda a leer el juego, pero en esta edad tiene que nacer de la cabeza para ser llevado a los pies. Yo le digo una cosa, como dijo Arrigo Sacchi, preocúpense cuando alguien le plantee lo contrario, que se piensa con los pies. ¿Sí? Con los pies no se piensa con la cabeza y se ejecuta con los pies. Dentro del modelo de juego, a esta edad, como los chicos no llegan, no tienen demasiada fuerza, el ideal del modelo de juego es un juego de posesión, un juego asociado a los 11, 12 o 13 años, porque el chico no tiene fuerza, básicamente. Entonces, es la edad ideal para enseñarle a jugar cerca, para enseñar a triangular, para enseñar a tratar de que el chico se asocie con los compañeros. Preferentemente usamos a esta edad el juego de posición. Ahora, es primordial tener un modelo de juego en todas las franjas de las divisiones. ¿Qué es un modelo de juego? Es todo, básicamente. No vamos a hablar de sistemas, sino de estructuras. El modelo de juego puede ser indistinto, la estructura puede ser indistinta. Lo más importante de todo es tener una idea, tener una matriz de juego, y desde ahí vamos a partir
hacia un montón de situaciones y trabajos. Las claves, como estamos hablando, es la orientación espacial, la ocupación de espacios, el armado de las figuras geométricas y la ubicación de los vértices. Acá lo pueden ver en las imágenes, cómo podemos llevar los trabajos a situaciones de juego. En esto consta nuestro modelo en lo que es el fútbol infanto-juvenil. No hay nada más real que el juego en sí mismo. Ahora, ¿qué realizamos nosotros? Ejercicios con fallo, que son los trabajos en los cuales, a través de un error, trabajamos en una situación complementaria. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar la presión. La presión viene una vez que nosotros perdemos la pelota, en la fase de no posesión. Entonces, hacemos un trabajo de posesión para que cuando la pierdan podamos trabajar esa presión. Entonces, a esto nos referimos a los ejercicios con fallo. La idea nuestra no es hacer más de 20, 30 minutos de fútbol, ya que al trabajar sectorizado no lo consideramos necesario. En la semana ya vamos a repetir las acciones que queremos que ocurran y permitiremos realizarlas una mayor cantidad de veces. Pasamos al fútbol juvenil. 13 a 21 años. Separamos el fútbol en dos. Menores, 13 a 16, mayores, 17 a 21. ¿Cuál es la diferencia? Tienen aspectos generales. El principio metodológico, la utilización de lo táctico, es la periodización táctica. No hay que confundir lo que es, que vamos a marcar acá, el método con el modelo. El método es la periodización táctica. El modelo es el juego de posición, transiciones y posesión. Entonces, es algo que generalmente se confunde. Nosotros, una vez que decidimos el modelo, decidimos el método. El fútbol infantil, el ideal, como ya aclaré, es el juego de posesión. Que los chicos aprendan a tener la pelota, que tengan la valentía de jugársela a un compañero. Debido a justamente lo que hablamos de la fuerza. El fútbol juvenil menor, la idea es un juego de transiciones. ¿Por qué? Porque el chico tiene energía, tiene mucha energía, es la edad plena de la adolescencia, y si nosotros a un chico buscamos un juego de posición, en donde le fijemos posiciones, no lo va a aprender demasiado. Ya los pases pueden ser un poquitito más largos, el chico no para de correr y hay que usarlo a nuestro favor para enseñarle este tipo de modelo de juego, siempre a nuestra manera de verlo, ¿no? Y en el fútbol juvenil mayor ya es un juego de posición, que es donde los chicos ya empiezan a discernir entre el juego de posición, entre la tengo corta o la juego larga. Es la edad ideal para mejorar la toma de decisiones y ya llevarlos a una edad prácticamente de primera. La tecnología, es muy importante esto, tenemos que usarla a nuestro favor. Muchos de los que están acá o son técnicos o tienen hijos. No hay manera de sacarle un celular a un chico, entonces tenemos que usarlo a nuestro favor. Podemos usar esa tecnología para mostrar videos, para preparar trabajos teóricos, ¿sí? Ya que todo aprendizaje primero entra por los ojos. Y ese chico, cuando lo vea, le va a quedar. Les aseguro que lo va a quedar y en algún momento, en algún lugar de la cabeza, ese chico cuando lo necesite, no tengan duda que lo va a usar. Nosotros usamos mucho el tema de los datos. Al no poder contar con GPS, que es la pregunta que te dicen, con GPS trabaja cualquiera, es muy difícil trabajar con GPS. Sin embargo, fuera de GPS nosotros buscamos medidas analíticas de determinados jugadores de elite para tratar de llevar justamente unos determinados valores que le damos en porcentuales, como ven abajo, a nuestros jugadores, tanto en la distribución de los pases, en la velocidad o, por ejemplo, en carreras continuas. Esto lo llevamos a un uso de datos propio, ¿sí? A un Big Data propio que lamentablemente por temas de tiempo no voy a poder desarrollar demasiado. Pero, por ejemplo, como dijimos, si el Bayern Múnich entró 406 veces a lo largo de 25 fechas a un promedio de 16 centros por partido, nosotros vamos a tener una estadística para saber a qué porcentual trabajar y saber en qué nivel nosotros estamos bien. Esto nos lleva a individualizar la enseñanza. Teniendo en cuenta todos estos datos, podemos individualizar la enseñanza, ya que yo considero muy importante esto, debido a que lo que necesita un lateral derecho, un carrilero, no es lo mismo que necesita un volante central. Entonces la enseñanza debe ser individualizada.
¿sí? Y sobre todo, siempre, pero siempre, trabajar adentro de la cancha, ya que es como poner un nadador a practicar arriba de una mesa. Los holandeses la hicieron más fácil y a los chicos lo tiraron a la pileta. De esta manera llegan los chicos a una edad profesional que va a empezar a hablar el profe Fabio sobre cómo se desarrolla ese chico ya en una etapa profesional. Fabio, todo tuyo. Fabio, ¿escuchás? Johnny. Sí. ¿Escuchan, profes? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Fabio, ¿arrancás vos? ¿Arranco yo, Fabio? No escucho, Fabio, ¿no? Vos, Johnny. Bueno, bien. ¿Alguno puede Johnny, ponerme... arranca vos. Dale, bárbaro. ¿Alguno puede poner mi PowerPoint, por favor? Ahí arrancamos. Mientras tanto, le voy dando las gracias a Félix y a toda la gente del instituto por la charla, la oportunidad de que podamos hablar. Disculpen que estamos en vivo. Bueno, mientras pones el power, vamos a preguntar a la gente si tiene preguntas, mándela. Estaría interesante, ¿no? Que por ahí tener un ida y vuelta, si tiene alguna duda, es un buen momento para mandarla, nosotros la vamos a ir respondiendo. Esta es la mejor manera de aprender, el ida y vuelta, es el aprendizaje, es la pregunta, es la repregunta. Nosotros no tenemos ningún problema en eso, así que cualquier cosa ustedes pregunten y nosotros vamos a ir respondiendo. Yo lo que hablaba era de dejar al chico en la fase previa, justamente, de primera división. Bueno. Johnny, ese chico los agarra y Fabio los agarra, que es como lo va a explicar en este momento. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabio Derico. Voy a hablar de lo que es específicamente el fútbol profesional. La importancia que tiene el preparador físico con respecto a lo que es, con respecto a la parte cognitiva y la parte emocional, de acuerdo a que la misión importante es lograr llegar al jugador con una buena comunicación, escuchar sus necesidades, convencer por medio del trabajo, de la dedicación, el ejemplo, pero algo muy importante que pueda sentir y apreciar el resultado en el método que aplica el profe, y de acuerdo a eso, a esos resultados, vamos a ganar su convencimiento. Por esto tenemos que tener en cuenta los tipos de jugadores y su personalidad, porque hay jugadores que no les gustan que los cargonceen mucho, son más cerrados en el momento de hablar en grupo, y bueno, esto también que se construye día a día. Para eso uno tiene que transmitir seguridad y liderazgo a la hora de poder llegar a los jugadores. Con respecto a los aspectos a tener, esto como dos, ¿no? Una si uno ya está en un club y otra si, por ejemplo, no. Con respecto a si uno va a agarrar un club nuevo, hay que tener en cuenta distintos factores como son la historia del club, el país, la cultura, el contexto, la infraestructura, el gimnasio, si tienen cancha, qué tipo de espacio, qué cantidad de jugadores, determinar también los lugares de pretemporada, materiales, viajes, también la alimentación, el nivel en la categoría donde se encuentra el club, cuál es el objetivo del club, si está peleando lo que es el descenso o va a pelear el ascenso o va a pelear el campeonato o juega varias competencias. Esos son aspectos importantes a tener en cuenta.
Y también, bueno, a los deportistas, porque sin ellos no se pueden llevar a cabo los objetivos. El presupuesto es importante con que cuente el club y también, bueno, la parte física de los jugadores. Con respecto también, si nosotros ya estamos en un club, hay aspectos que son importantes. Con respecto hay un periodo nosotros le llamamos los preparadores físicos, periodo de descanso o transición, en el cual el jugador, por ejemplo, en un mes de recuperación o de vacaciones, es importante que las 2 primeras semanas, el periodo de descanso y recuperación, sea tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿sí? En el cual el jugador pueda disfrutar de su familia, de sus hijos, digamos, del ocio, realizar actividades que no estén vinculadas al fútbol para tener una descarga, tanto como decía, a nivel cognitivo como a nivel metabólico y neuromuscular. Desenchufarse totalmente de la actividad que hacen durante todos los días de la semana y durante años, ¿no? Eso es muy importante. Y después es importante también el periodo de transición, ese, como decía, de un mes, las 2 primeras semanas, que el jugador genere ese descanso, pero después yo generalmente lo que hago es prepararle una planificación, una rutina, en el cual sería como una preadaptación con una carga de base a nivel metabólico y neuromuscular, con lo cual compondría que serían movimientos articulares, preventivos y trabajo de la zona media. ¿Cómo lo hago? Dentro de esas 2 semanas, la primera semana, trabajamos 2 estímulos semanales. Por ejemplo, trabajando en una semana de 7 días, martes y jueves, trabajos neuromusculares y preventivos y un trabajo metabólico. Cuando hablo de trabajo neuromuscular, me refiero específicamente al trabajo de fuerza general, tanto del tren superior como el tren inferior, como la zona media, ¿sí? Algunos trabajos específicos como coordinación, lo que llamamos nosotros lo que es el core. Entonces vamos a generar en esa etapa también fortalecimiento de las partes blandas, como es la parte ósea, la parte articular, todo lo que es tendones, ligamentos y la estructura muscular. Digamos, tanto lo que es a nivel proximal y distal del músculo propiamente dicho. La primera semana eso, y la segunda semana vamos a pasar allá a 3 estímulos. Fabio, me gustaría que regulemos el tiempo. Ya no nos queda mucho tiempo, más que 13 minutos. Félix, tenemos una pregunta que nos hace Carlos Alejo Saucedo. Saludos, profe, la edad adecuada para los niños empezar a cabecear. Bueno, por ahí la idea sería empezar a cabecear con globos cuando son chiquititos, a las primeras edades, porque cuando un chico cabecea una pelota dura o le pega en la nariz o le pega en la cara, porque todavía no calcula bien el tiempo y la distancia, y eso genera una determinada frustración en el nene. Así que lo ideal es que empiecen a trabajar con globos y ya cuando tengan 10 años que empiecen a cambiar de a poco las pelotas al tamaño y a la fuerza, ¿no? Acá en Argentina se está tratando de plantear de que se prohíba el cabezazo en fútbol infantil. Y hay una película de Will Smith muy interesante sobre los golpes en la cabeza, de las cuales justamente se basa la Asociación de Fútbol Argentino para tener en cuenta estos parámetros. El trabajo de tiempo-espacio. Mire, el tiempo y espacio, lo ideal es trabajarlo desde la parte física. Hay una fórmula que es la cantidad de jugadores por 150, ¿sí? Nos va a dar un número exacto para saber en qué proporción vamos a trabajar. Pero generalmente el tiempo y espacio juega el técnico con eso. Juega el técnico, juega el profe con eso, y es muy interesante de la manera en que se puede jugar con tiempo y espacio para saber lo que nosotros queremos trabajar. Pregunta Héctor, si es necesario trabajar la táctica de niños, totalmente.
de chicos donde más aprende y de grandes es muy difícil de enseñarle. La táctica no hace falta hablar de sistema. División, sí. Conexión con la reserva, que es donde lo dejó Alejandro. No se puede poner mi PowerPoint, ¿no? No pudieron ponerlo. Lo leo directamente desde acá, entonces. Bien, así no perdamos tiempo, que nos queda poquito. Lo leo directamente desde acá. Bien, cuando nosotros llegamos al club a primera división, nosotros llegamos con nuestra idea de juego, ¿no? Es como venimos trabajando en los otros clubes. Nosotros para la construcción del modelo de juego, para nosotros idea de juego es con lo que nosotros venimos en mente. Para pasar a la construcción del modelo de juego tenemos que tener en cuenta la institución, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo si yo voy a dirigir, por ejemplo, Barcelona, que me van a pedir por ahí más un juego de posición, de ataque, y capaz que si voy al Real Madrid es otra forma de juego. La infraestructura, ¿sí? Del club, las canchas, las pelotas, materiales que podemos ya tener, las canchas de la división. A veces, cuando uno está en primera división, tenemos canchas en buen estado. Cuando estamos en otras categorías, como en Argentina, en la C, en la D. Bueno, ahí se le cortó el audio a Jonathan, me parece. Tenemos preguntas para los profes. Había una pregunta. Pablo, Johnny, es todo suyo. Johnny, todo tuyo. ¿Qué dice la pregunta, Ale? Nos pregunta Roberto Lázaro Mamani Poma, ¿desde qué edad se trabaja la fuerza? ¿Es recomendable? Bueno, esto que dijimos, la fuerza es muy importante, empezar a trabajarla los primeros años en donde el chico llega al club, ¿sí? Es muy importante empezar con desarrollar primero un buen tono muscular en el chico, ¿sí? Sabemos que con esto de las nuevas tecnologías, de que se achicaron espacios en las ciudades, tenemos cada vez menos espacios en donde el chico puede jugar libremente. Entonces, el sedentarismo se está haciendo parte en los niños. Entonces, debemos desarrollar primero el tono muscular con ejercicios lúdicos, juegos, por ejemplo, una cinchada de sogas, chicos en parejas, agarrados de los hombros, empujando, ¿sí? Traccionando, de diferentes maneras en donde trabaje las distintas manifestaciones de la fuerza. Luego de ahí ya voy a pasar a la segunda parte, que es establecer una postura en el chico. Muchas veces al club llegan chicos con hipercifosis, hiperlordosis, por estar muchas horas en la computadora, en la Play, con el celular. Entonces debemos generar una adecuada postura antes que el chico realice un movimiento, una sentadilla, un ejercicio básico, y ni hablar un ejercicio derivado del levantamiento olímpico. Primero tenemos que generar una adecuada postura en el chico, que la podemos hacer con ejercicios isométricos, ¿sí? Como planchas isométricas, diferentes ejercicios, como por ejemplo sentadilla isométrica, etc. Luego recién ahí voy a pasar a la enseñanza de los ejercicios básicos, como la sentadilla, la estocada, el peso muerto, ¿sí? Siempre con el peso que ellos puedan manejar, ¿sí? Siempre
teniendo en cuenta la buena técnica, ¿sí? Y luego que el chico aprende una buena ejecución del movimiento, ahí recién le puedo dar una sobrecarga. Bueno, Johnny, tenemos, bueno, los últimos 5 minutos, nos está diciendo el productor. Roberto, ¿cómo podemos internacional esto, junto con Félix, junto con los profes de Argentina, justamente para construir una metodología general, ¿no? A ver si el profe Félix está para hablar con nosotros. Hablando, relacionándonos. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Definitivamente aquí en Bolivia todavía estamos, bueno, el material humano no es el adecuado. O sea, generalmente cuando nosotros agarramos equipos o chicos en divisiones menores, entonces por lo menos tenemos uno o dos clase A, tenemos 2 o 3 clase B y los otros 20 son clase C. Entonces un poco por eso trabajamos más en la parte analítica, que ellos puedan asumir el gesto técnico y después posteriormente los vamos trasladando al método global, ¿no? De situación de partido. Entonces, para nosotros siempre ha sido un poco más complicado este tema, ¿no? Entonces, por eso es importante Félix, todo lo que... Sí. Lo más importante de todo es que el chico, por eso nosotros lo desarrollamos y lo estudiamos. El método analítico lo que no tiene es azar, y el fútbol es azar. La situación del juego en sí mismo. Sí, sí, o sea, dentro de todo lo que hacemos, nosotros hacemos una parte específica de unos 10 a 15 minutos donde trabajamos el método, ¿no? Y el resto ya hacemos todo lo demás, ¿no? Hacemos una entrada en calor con juegos lúdicos, con trabajos coordinativos básicos, y después tenemos unos 25 minutos para hacer todo lo general, ¿no? Donde ellos ya trabajan los otros fundamentos, ¿no? El dribbling, la gambeta, Sí. el regate al arco, entonces complementamos todo eso y también hacemos todo lo que son la competencia, ¿no? Porque no les quitamos la competencia. Claro, Sí. igualmente desde nuestro punto de vista, Primero que desde nada, nuestro que el punto de chico vista, sepa, conozca su cuerpo, domine su cuerpo y recién ahí que empiece a manejar el elemento, ¿sí? Con estos aspectos coordinativos que hablamos. Bueno, tenemos que ir cerrando, nos dicen, tenemos que ir despidiendo un poco. Vamos, la verdad que le agradecemos, tenemos un montón de mensajes, el cual no llegamos a saludar a todos. Nos preguntan qué tiempo debe durar una sesión de entrenamiento de chicos de 8 años y cuántas veces por semana. Mínimamente 2, mínimo 2 veces, y si lo quieren hacer más veces, que sea lúdico. Que jueguen, que gambeteen, como dije en la parte mía, sin pauta, que el chico agarre la pelota y se saque a los jugadores que tenga ganas encima. A esa edad no le cortemos eso. Nos mandan saludos de Chile, de todos lados. La verdad que muy, muy agradecido con usted, Félix, y con Roberto, que nos dieron esta oportunidad. Bueno, igual, gracias a Alejandro, Jonathan, Pablo, Fabio, Jonathan también. Esperamos, yo creo que es necesario aperturar una oportunidad más, ¿no? Me parece que podríamos dividir tanto el fútbol de formación como el fútbol profesional, hacerlo en dos, entonces vamos a ver la posibilidad de poder hacer esto. Quedamos queremos agradecerles. Listo, un fuerte abrazo, entonces ya vamos a terminar. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Félix. Gracias, abrazos.